¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la constitucionalidad en Guatemala con otro notable invitado, Osvaldo Samayoa, catedrático universitario directamente desde Ciudad de Guatemala. Osvaldo Samayoa, una cálida bienvenida al programa. Mucho gusto, qué gusto saludarlo, Jorge. Gracias por la invitación. Osvaldo, 14 de enero, teóricamente debe asumir la presidencia el presidente electo Bernardo Arévalo. Por un lado, la Fiscalía de Guatemala pide que se repitan las elecciones. Por el otro, el Tribunal Supremo Electoral dice textualmente que los resultados son inobjetables, que no va a haber nuevas elecciones y que todos quienes han sido electos en la última elección presidencial, es decir, el binomio presidencial más alcaldes más diputados, deben asumir el 14 de enero. ¿Qué va a pasar el 14 de enero? Bueno, el 14 de enero tiene que hacerse esa transición hacia la nueva presidencia de la República, que es el señor Bernardo Arévalo, de forma inalterable. El Ministerio Público no tiene las funciones, las capacidades en ningún país de poder declarar la nulidad o no de un proceso electoral. Y por eso el sistema guatemalteco, en su conformación desde 1985, pues creó un Tribunal Supremo que se encarga de todo el proceso electoral y de custodiar que se realice o que se lleve a cabo de forma adecuada estos procesos. Aquí lo que estamos viendo es una intromisión de funciones de la Fiscalía al Tribunal Supremo, ya reconocido por la propia Fiscalía. Esto es muy interesante, porque la Fiscalía en su última conferencia de prensa dice precisamente: tengo evidencia de alteración de actas o de ausencia de actas, pero yo no puedo tomar la decisión, sino que se lo voy a hacer conocer al Tribunal Supremo Electoral para que él tome las decisiones que le corresponden. Pero todo lo anterior que ha hecho la Fiscalía pues ha sido para ponernos a todos eso sobra en discusión, engañando a mucha gente, haciéndole creer que sí tiene las posibilidades de decretar esa nulidad electoral. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar en días recientes a Sandino Asturias como analista. Tú, por supuesto, que lo debes conocer. Sandino es clarísimo, sin anestesia. Acá hay una pulseada en cuanto a la política que está atrás de esto y que estas acciones, como tú sugieres, de lo que tiene que ver con la Fiscalía son ilegales o ilegítimas. ¿Qué pasa? La Fiscalía, según Sandino, está absolutamente en manos, cooptada al servicio de la derecha o la ultraderecha. Lo mismo, hay sospechas de que podría pasar con la justicia. Gana entonces un candidato que es anticorrupción, que de alguna forma rompe décadas de una corrupción que está institucionalizada y admitida. Entonces, Bernardo Arévalo representa entonces la socialdemocracia. Como lo quieren sacar de circulación un golpe de Estado blando o no tan blando, incluso hasta por la misma OEA, están haciendo todo esto. En realidad, lo que hay de fondo no solamente es problema del punto de vista legal, es un problema político que la derecha y la extrema derecha en Guatemala no admite que gane otro que no sea otro de derecha o de extrema derecha. ¿Tú coincides con el análisis de Sandino? Sí, Jorge, hay un tema bien interesante aquí en Guatemala que se acuñó desde, digamos, la mitad del siglo XX. Es un tema que te va a sonar contradictorio y también a la teleaudiencia, porque se le dice la dictadura democrática. Esta contradicción entre dictadura y democracia, un profesor guatemalteco la acuñó al observar cómo era realmente una pantomima el sistema electoral. Es decir, lo que sucedió es que estas extremas derechas se dividieron en muchos partidos y competían solo entre ellas. Y durante el periodo de 1960 a 1980 anularon cualquier posibilidad de partidos que fueran de oposición a ellos.
Y cuando los anularon, bueno, lamentablemente en los 70 lo que hicieron fue desaparecer y matar a muchos de sus contrincantes o no permitían la participación. Ese modelo se instaló precisamente en el 54 con la contrarrevolución y es lo que han venido tratando de manejar del 85 para acá, salvo algún momento en donde el país ha tenido esa posibilidad de hacer competir a la oposición, pero hoy ganó la oposición. Y gana la oposición luego después de un periodo de aproximadamente 8 años en donde se vio en crisis este modelo por la existencia de casos fuertes en contra de políticos corruptos y de empresarios participando en corrupción. Entonces, estos 8 años fueron como para contrarrestar aquellos casos en donde aparecieron esta gente corrupta que normalmente ha gozado de impunidad y ha manipulado el sistema político del país. Pero la gente les dijo ya no. Vota, gana Bernardo Arévalo, un candidato anticorrupción, un candidato que no simpatiza con generar impunidad para ningún sector, y los sectores que no se lo esperaban, pues ahora han estado, yo le digo, llevando el acelerador a fondo del autoritarismo dentro de las instituciones de justicia para tratar de cooptar. Es decir, ¿te queda alguna duda de que no vayamos, digamos, a la teoría, vayamos a lo que te dice, digamos, el instinto? ¿Te queda alguna duda que de aquí al 14 de enero puede haber una sorpresa y otra vez lo sacan de circulación y no llega a asumir el poder? Yo creo que ya están muy débiles los intentos que han hecho. Han hecho todos los esfuerzos posibles, pero agradablemente la sociedad guatemalteca sabe de dónde viene y a dónde no quiere regresar. Y en acompañamiento con los pueblos indígenas, que son la mayoría de la población de este país, ha salido a las calles, ha dado un contundente mensaje de no defensa a un partido ni a un candidato, sino a la democracia, y con esto ha hecho bastante sólidos los resultados, al punto que muchos funcionarios de justicia, muchos funcionarios del Ejecutivo ya piensan dos veces el poder hacer alguna acción derivado de la reacción popular que ha existido para defender la democracia guatemalteca. Yo creo que van a haber intentos, pero no creo que vayan a poder lograr su objetivo. Creo que el 14 de enero el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera están tomando el poder de político. Algún tiempo atrás tuve oportunidad de estar en Guatemala reportando sobre la elección entre nada menos que Manuel Valdizón y Otto Pérez Molina. En ese caso ganó Otto Pérez Molina, un hombre respaldado de acuerdo a todo el consenso por Washington. En la época de la Guerra Civil tenía el sobrenombre de Comandante Tito porque en la zona donde él estuvo se produjeron las mayores masacres de indígenas mayas. A pesar de eso, fue candidato presidencial. Y tanto Manuel Valdizón como Otto Pérez Molina, como Roxana Valdetti, la candidata a la vicepresidencia de Otto Pérez Molina, los tres tras las rejas. En el caso de Manuel Valdizón en Estados Unidos, que también ha vuelto. En el caso de Otto Pérez Molina, tras las rejas. En el caso de Roxana Valdetti, tras las rejas. Y cuando supuestamente termine, se tiene que ir tras las rejas a Estados Unidos. Ese es el nivel de corrupción de esta gente que de la derecha quiere seguir poniendo candidatos de derecha. Ese es el nivel de corrupción. Ahí tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Manuel Valdizón, una corrupción vinculada al narcotráfico, Otto Pérez Molina, una corrupción histórica de la derecha, y Roxana Valdetti, una corrupción proveniente de capitales emergentes, de personas que a partir del quehacer político y de negociaciones dudosas logran obtener algún tipo de enriquecimiento. Pero justamente ahí están reflejadas las tres corrientes y vertientes de la corrupción y búsqueda de impunidad que hoy están en búsqueda de lo mismo. Es muy curioso además que el sistema de justicia en este ínterin de todo lo que ha sucedido actualmente ha dejado libre a algunas personas vinculadas a estos casos de corrupción donde precisamente quienes tú mencionas estaban también vinculados. ¿Cómo entonces calificas el nivel o el estado de la constitucionalidad en Guatemala? Es muy débil. El estado de nuestra constitución en este momento es muy débil, pero está siendo soportada por pueblos indígenas. Yo creo que hay que rescatar eso.
mucha gente tiene el mito de que los pueblos indígenas no quieren la consolidación del Estado guatemalteco. Sin embargo, los pueblos indígenas utilizaron su derecho a la libre petición, a la libertad de petición política, luego presentaron acciones o garantías constitucionales ante los tribunales, estas no fueron resueltas, manifestaron abiertamente su rechazo a lo que estaba sucediendo y luego utilizaron el artículo 45 constitucional de la resistencia pacífica frente a decisiones que son contrarias a los derechos y han creado toda la institucionalidad. Es decir, en un Estado que lo ha vuelto débil constitucionalmente hablando, el propio sistema político, los pueblos lo han respaldado y lo han hecho sólido. Hay consenso también de que lo que estamos presenciando se ha repetido en América Latina en varios países y es esta nueva forma de hacer golpes de Estado que es a través de el lawfare, que eso quiere decir la guerra jurídica, ley, fair, guerra, y es a través de esa guerra jurídica, por ejemplo, que apenas gana entonces Bernardo Arévalo, le lanzan una incesante andanada de ataques, tantos así que empezaron por descalificar el partido, su movimiento Semilla. Cuéntanos también, y que ha tenido que tomar acciones en función de eso, ¿por qué se han lanzado también no solamente contra él, sino contra todo lo que pudieron, incluyendo su partido? Bueno, aquí hay que irnos justamente a lo que hablábamos al principio. Ellos no vieron venir que los partidos de oposición tuvieran la simpatía de la población. Y es que no advirtieron que las propuestas y los discursos partidarios de la oposición son propuestas que consolidan democracia, que atacan la corrupción y que fortalecen la justicia social. La población guatemalteca está empobrecida con un alto nivel de exclusión social y entonces las propuestas políticas que se estaban presentando eran un continuismo hacia la corrupción y hacia la impunidad, sin propuestas de desarrollo ni de atención a la situación que se vive de pobreza en el país. Esto no lo advierten los partidos tradicionales de derecha y de extrema derecha, mantienen su discurso de militarización, mantienen su discurso autoritario y la población lo observa. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que lograron cansar a la gente y cuando Bernardo Arévalo pasa segunda vuelta, están buscando no solamente que Bernardo se vea débil, sino además las 23 diputaciones que ganaron. Algo que no había sucedido nunca en el país, que un partido político ganara 23 casillas de 160 en el Congreso. 23, un partido político de oposición. Entonces, al atacar el partido político, destruyen a las 23 diputaciones como una estrategia. Es más, si logran llegar a cancelar el partido político, los 23 diputados y diputadas quedarían como diputados independientes, lo que no les consolidaría como una propuesta de bancada que hoy es la tercera fuerza partidaria dentro del Congreso. Entonces, el ataque al movimiento Semilla tiene tres orientaciones. Lo primero, destruir el vehículo que llevó a candidaturas democráticas como la de Bernardo Arévalo con propuestas de justicia social. Dos, destruir la bancada política que ganó 23 escaños dentro del Congreso de la República. Y tres, aleccionar de alguna manera a la población de que los partidos políticos que hacia el sistema tradicional no le convienen, entonces siempre van a ser destruidos. Y por lo tanto, lanzar un mensaje que otra vez un profesor aquí en Guatemala llamaba los mensajes de la decadencia, que dice cómo la población empobrecida es sometida a más pobreza con aleccionamientos violentos. Y estas acciones violentas contra el partido político Semilla han sido un poco en esa tendencia. Hay quienes califican ese tipo de acciones como mafiosas. Sí. Responden totalmente a operaciones de una mafia. No hay duda que son mafias operando en el sistema de justicia y hoy en día están totalmente instaladas en el Ministerio Público. Osvaldo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Osvaldo Samayoa directamente desde Ciudad de Guatemala sobre la constitucionalidad en Guatemala. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Osvaldo Samayoa directamente desde Ciudad de Guatemala sobre la constitucionalidad en Guatemala. El 14 de enero debe asumir la presidencia el presidente electo Bernardo Arévalo. Osvaldo, hay versiones de que el Tribunal Supremo Electoral podría, énfasis en podría, anular los resultados de las elecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha estado bajo ataque, ¿verdad? Y este ataque bajo el que ha estado el Tribunal Supremo Electoral proviene de tres vertientes. La primera es en el ámbito político. El Congreso de la República ha quitado el antejuicio a 4 de sus magistrados titulares y ha permitido que solamente la presidenta actual de este tribunal se mantenga en funciones, lo que ha llevado a pedir a que el Congreso quiera nombrar nuevos titulares. No es así porque los actuales magistrados desaforados, ellos no han renunciado ni se les ha abierto proceso penal, sino que ellos se encuentran en un permiso vacacional. Por lo tanto, no hay una ausencia en esos puestos. Y por otra parte, el Ministerio Público, en términos judiciales, amenazando a los magistrados con perseguirlos penalmente si no responden a lo que ellos le están exigiendo, que es anular el proceso electoral. Pero el tribunal ya ha declarado las elecciones concluidas, los resultados inalterables, se ha publicado en el diario oficial del país los resultados, se han adjudicado los cargos y todo está listo para que el 14 y 15 de enero se hagan la toma de posesiones. Es una construcción narrativa la que hacen estos poderes para hacer creer a la gente que el tribunal debe ceder frente a estas presiones. Pero es puras narrativas sociales que han construido dentro del ámbito guatemalteco. ¿Crees que la vida de Bernardo Arévalo corre peligro? Sí, sí. Es una historia en nuestro país, es prácticamente, se ha visto, ha sucedido, grandes líderes políticos en Guatemala perdieron la vida en su momento, es una historia muy vinculada al conflicto armado, pero hoy en día hay actores armados en el país que todavía podrían tomar este tipo de acciones. Por eso la Comisión Interamericana incluso le otorgó algunas medidas cautelares al binomio presidencial, porque existía el temor o se conoció de un famoso plan Colosio para quitarle, haciendo alusión al candidato mexicano asesinado en el año 94, de querer quitarle o atacar a Bernardo frente a la popularidad que tiene. Y mientras más se cierran las posibilidades legales de lograr sacarlo y las posibilidades políticas de hacerlo, más se abren las posibilidades de que alguien quiera atentar contra su vida. Explícale a una audiencia que no vive en Guatemala y que nos está viendo fuera de Guatemala, ¿cómo ha sido el desempeño y el desenlace final de la CICIG? ¿Qué era la CICIG y cómo le fue? Bueno, la CICIG, hay que decirlo, ¿verdad? Durante el conflicto armado interno en Guatemala se crearon aparatos o cuerpos ilegales paralelos a los sistemas de seguridad que cometían acciones como las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Durante la firma de los acuerdos de paz se acordó desmontar todo este sistema y esto llevó a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En el año 2008 empieza esta comisión a operar en Guatemala y lo que termina reflejando es cómo aquellas estructuras paralelas de impunidad que operaban en paralelo a los aparatos de seguridad se trasladaron a aparatos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, haciendo contratos con partidos políticos y empresarios. La CICIG empieza a hacer estas investigaciones y revela casos de corrupción y de impunidad de niveles insospechados para mucha de la población. Esto conlleva una contraofensiva política liderada por diversos actores privados, pero al frente ponen al expresidente Jimmy Morales, quien se encarga de, bajo muchos actos ilícitos, llevar a cabo esta acción de sacar a CICIG. A CICIG le fue muy bien. Se le pueden señalar cosas importantes por propias debilidades de los procesos penales guatemaltecos históricos, pero a CICIG le va muy bien. También que el gobierno de Yamatei se dedica a la criminalización y persecución de los jueces y fiscales que estuvieron trabajando para la CICIG, que hoy en día la mayoría de ellos están exiliados
porque no se les ha prestado las garantías del debido proceso, y también los jueces se han visto bastante no imparciales frente a este tema de casos. Entonces, así sí le va muy bien, revela muchos casos, pero la contraofensiva, llamémosle así, de este grupo criminal de corrupción e impunidad que tiene hoy en día en poder, criminaliza a todos aquellos que de alguna manera participaron y trabajaron con la CICIG. Entonces, sí, una comisión de Naciones Unidas, ¿cierto? Es una comisión del Secretariado de las Naciones Unidas. Naciones Unidas no admite poder crear la CICIG por un principio de no intervención que tiene, pero se busca una fórmula en donde varios países cooperantes aportan a un fondo que es administrado por el Secretariado General de Naciones Unidas, y bajo este modelo se implementa en Guatemala. Ahí está. En definitiva, la ironía es, se monta esa comisión y revela, desnuda grandes niveles de corrupción. Como tú dices, en contraofensiva, la corrupción declara corruptos a sus investigadores y los empieza a perseguir a tal punto que se tienen que ir del país, incluso en el caso de Colombia, tú sabes de qué me refiero, lo tratan de perseguir en Colombia. Es decir, esto parece el mundo de García Márquez, algo así, Macondo. Sí, no, totalmente. Es un tema, aquí en Guatemala sería más que García Márquez el señor presidente Miguel Ángel Asturias, en cuanto a que el autoritarismo que se instala hace que el sistema de justicia le responda al señor presidente. Eh, pero es muy interesante además que poder observar que el movimiento Semilla proviene precisamente de un movimiento anticorrupción en el año 2015, y si tú ves a todos los que participan en ese movimiento, la mayoría son jóvenes entre 20 y 35 años liderando el proceso político. Muchos de ellos llegan al Congreso en estos 23 escaños, y Bernardo Arévalo es un simpatizante de este movimiento, sobre todo por su historia familiar que proviene de la Revolución del 44 y el primer presidente revolucionario, Juan José Arévalo Bermejo. ¿Cómo si tiene algún impacto el vecindario, lo que está pasando en Centroamérica con algunos presidentes que tienen tendencias políticas completamente opuestas? Bueno, es el caso de El Salvador, ¿verdad? El Salvador es contrario a los derechos humanos. El Salvador tiene un discurso bastante complicado, entendible para algunos desde el punto de vista de la situación de seguridad, pero que hace sacrificable algunas garantías que hoy en día incluso ha llevado a poner jueces ad hoc. Entonces, esto me parece que no es lo que no necesitamos regresar ahí. Necesitamos ir buscando nuevas fórmulas para ir superando la situación, y me parece que para Guatemala no es aplicable el modelo salvadoreño, no es aplicable por ahora el modelo, digamos, nicaragüense, tampoco podríamos hablar del modelo hondureño. Creo que Guatemala tiene sus propias particularidades, y hay dos cosas que lo llevan hacia adelante: retomar la posibilidad de una seguridad democrática, esto es los derechos y la protección de la persona, y fortalecer el proceso constitucional en acompañamiento de los pueblos indígenas. Y este es el punto que hace diferente a Guatemala del resto de Centroamérica. Somos el país con mayor población indígena en la región, que tiene una cosmovisión y que, al ser integrada e incluida dentro del quehacer político, refleja cosas muy interesantes en una democracia plural y una democracia intercultural. No podemos dejar de afuera dos temas que son clave también en la vida del país y regional: migración y Estados Unidos. Bueno, el tema de migración es evidente. Guatemala hoy se sostiene gracias a las remesas de los migrantes. Así que crear la posibilidad que los migrantes cada vez estén más conectados con el país es importante, pero al mismo tiempo pedirle a los migrantes que no abandonen a sus familias y que no hayan más migrantes en Guatemala conlleva precisamente el discurso de justicia social y de creación de oportunidades adentro del país. Por otra parte, los Estados Unidos mantiene su agenda de seguridad nacional versus una agenda más humana en Guatemala, que nos termina sometiendo a ciertas políticas que no necesariamente son compatibles con nuestro modelo de desarrollo o nuestro modelo democrático.
Sin embargo, hay que decirlo, Estados Unidos parece haber entendido que respaldando la democracia del país puede tenerse mejores entendimientos en cuanto a los temas migratorios y otros temas de desarrollo económico. Por último, ¿hubo algún cambio para mejor o para peor de Donald Trump a Joe Biden? Y si eventualmente pudiera regresar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el año próximo. Sí hubo un cambio, yo creo que hubo un cambio sobre todo en esas políticas. Estados Unidos siempre ha sido bastante, siempre coacciona, pero con Trump había una coacción mucho más fuerte y se nos estaban imponiendo temas poco más restrictivos. Creo que se suavizó y se permitió un diálogo un poco más fluido diplomáticamente hablando. Y un retorno creo que va a venir con lo mismo, pero encuentra un gobierno diferente. Creo que Arévalo es un gobernante con otro estilo de diplomacia y de democracia. Osvaldo Samayoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, deseo que estén muy bien.